yo estoy en la sesión, en realidad en el recinto, y bueno, acabamos de votar la vergüenza esta del presupuesto, que imagínense que se votó la semana pasada, nosotros nos abstuvimos, luego en el Senado decía que faltaban planillas, bueno, algo que nunca ocurrió, ¿no? Pero bueno, así que recién se votó nuevamente, nosotros nos abstuvimos, manteniendo siempre el apoyo a las obras del Chaco. Y en este momento sí se está debatiendo esto que ellos llaman, o sea, el oficialismo, el presidente, aporte solidario, cuando en realidad es un impuesto más que castiga a la industria, a la inversión y a la producción. Es el impuesto 166 que existe en la Argentina, ¿no? Entonces, atenta contra eso, contra los puestos genuinos de trabajo con gente que debería venir a invertir o que quiere seguir creciendo en la Argentina, y de esta forma nuevamente castigando la ejemplaridad que ellos condenan, porque no lo digo yo, lo dijo el presidente, ¿no? Entonces, con este nuevo impuesto se suma también al que anteriormente se incorporó en el presupuesto, que tiene que ver con un impuesto recreado al transporte de carga. Estamos, bueno, yendo al abismo, digo, porque lo que tenemos que hacer nosotros, y eso siempre dijimos, es bajar la carga impositiva, porque somos el país en Latinoamérica con mayor carga impositiva, y eso nos hace menos atractivos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución? Primero, decir la verdad, esto no es un plan, es un parche, porque, digamos, con 9.500 empresarios que aporten por un año 300.000 millones, van a paliar el déficit, van a dar trabajo a todos los argentinos, van a apostar a la salud con ese dinero. O sea, ya vimos eso con el incentivo docente, ¿no? Cuando los docentes tenían tantos problemas, y en la época de Menem se creó el impuesto automotor. Siguió el impuesto automotor por siempre y nunca se solucionó el tema docente. ¿Pero por qué? Porque se necesita un plan. Si existe un plan, nosotros vamos a acompañar. Es una expresión de deseo que es volcada en una ley, porque digo, un plan es algo integral, un plan de gobierno, lo dijo el presidente, que él no cree en planes. Entonces esto es un parche, marchas y contramarchas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero lo que hay que hacer, cumplir con las leyes actuales, por ejemplo, la cantidad de impuestos que hay y la cantidad de evasores que tenemos. ¿Por qué no empezamos por lo primero, que es cobrarle a los grandes evasores, que luego después hacemos moratoria, ¿no? Y le facilitamos las cosas. Entonces hacemos leyes específicas como en el tema de Cristóbal López. Pero bueno, eso ya pasó. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente eso, cumplir con nuestro trabajo, o sea, con el trabajo del gobierno, y luego hacer un plan que contemple cómo salimos de esta cuarentena, la más larga del mundo, porque no es la pandemia, la cuarentena que nos hundió y nos sigue hundiendo esta crisis, y nosotros vamos a acompañar si es creíble, y vamos a corregir, y vamos a tener un diálogo posible, porque nos preocupan los jubilados, cada vez más ajuste a los jubilados, la pobreza. Nunca se vio tanta gente pidiendo comida en las calles. Y yo lo escucho hablar al ministro Arroyo ayer, antes de ayer, y es como que él dice que eso no ocurre, que estamos saliendo. Y yo que ando por la calle, que estoy en Resistencia, que recorro los barrios, que voy al interior, la realidad es otra. Creo que no ven la realidad, que están en una burbuja, que no caminan, digamos, el país, porque en Buenos Aires la realidad es otra, y entonces gobiernan desde ese lugar. O sea, no es que se nos solucione, o sea, no es que no solo nos soluciona el problema con este impuesto, sino que creamos más impuestos, 307.000 millones, y por otro lado esa misma cantidad se propicia, o por lo menos casi igual, en crear digamos, en la reforma del Poder Judicial, creando jueces y fiscales a lo largo y a lo ancho del país para hacer más ágil, cosa que yo no creo que sea así, porque cuanto más burocracia tenemos,
más demoran las causas, o sea, nunca se solucionan, nunca llegan a un dictamen, nunca tienen resolución, escriben, y eso lo vivimos todos, lo vivo yo, lo vive la clase política y lo vive doña Rosa, lo vive la gente que ha sufrido pérdidas, vemos en los femicidios. Es decir, la justicia tendría que también ponerse a trabajar más que esta reforma que intentan propiciar, bueno, que hasta ahora no ha prosperado. No, nosotros no vamos a acompañar, pero de todas maneras, como esto, por eso decimos que atenta, que acá está en peligro la República, porque la verdad es que ellos hacen ostentación y uso de la mayoría grabada por los socios que tienen ahora los partidos que ellos cooptan en forma constante. Recuerdo que nosotros legislábamos en minoría y con acuerdos, y acá no hay acuerdo, acá se tratan los temas, listo, acompañemos, no acompañemos, no hay diálogo, esto se trata, se vota, si ustedes quieren acompañen, si no, no. Es la prepotencia. Y bueno, nosotros decimos no vamos a acompañar, pero ellos están tranquilos porque siempre tienen mayoría. Y hacen uso de esa mayoría, no escuchan nuestras propuestas, no les interesan. Por ejemplo, estas fronteras que existen en 3 provincias, estas divisiones durante la pandemia, todo eso, nosotros tratamos en una sección en minoría, el tema de los jubilados, cada día más ajustes, la fórmula que se viene, que va a ser peor que la anterior que estaba en la época del kirchnerismo, más ajuste aún, porque si algún día la Argentina sale adelante, los jubilados nunca más con la fórmula que se viene. Y eso nos preocupa a nosotros, pero al no poner ellos en la agenda, porque son mayoría, se tratan solamente los temas que dice el presidente. No, en el presupuesto nosotros ya habíamos definido que nos íbamos a abstener y nos abstuvimos anteriormente. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene la oposición, ¿no? De no interferir, de no poner palos en la rueda, pero tampoco acompañar algo que no tiene pie ni cabeza, porque es una cosa improvisada totalmente, lo decíamos, y el resultado se vio en el Senado, que tuvo que volver porque le faltaba una parte, que la presidenta del Senado dijo, no, acá no está la obra que yo quiero, y bueno, nosotros nos abstuvimos y votamos sí, yo en particular, todas las obras para el Chaco. Bueno, y también votamos el fondo tabacalero, por eso hace muy poco tiempo estuve con el sector tabacalero explicándole que este fondo va a ir automáticamente a estas asociaciones, pero bueno, ahora necesitan una ley provincial porque ahí existe un fondo único. Así que bueno, trabajando y siguiendo siempre teniendo como prioridad los chaqueños.